Sí, lo sé, me tardé. ¿Y qué? ¿Algún problema? En el mundo existen demasiados idiomas míticos, desde el Tráncitus Fluvi, que es el idioma de las brujas, hasta las simetrías insospechadas del manuscrito Voynich, conocidas como Censar, que en este caso es el lenguaje de las flores, el código Dorabella, también el código de Copiale, y también, por último, y la extraña lengua primigenia, en la que Dios le habló a Adán, conocida como, bueno, no es mucha ciencia, obviamente, lengua adánica. Sin embargo, de todas estas lenguas míticas y no tanto, hay una que sobresale, y me estoy refiriendo a el idioma enoquiano. ¿A quién le dices cabeza de pin? No, enoquiano, el idioma de los ángeles. Dios. El enoquiano procede de los diarios privados del matemático, astrónomo y ocultista personal de Elizabeth I, la reina de Inglaterra, llamado John Dee, y de su sucesor, el enigmático Edward Kelly, una de las figuras más notables del esoterismo del Renacimiento. Tanto John Dee como Edward Kelly sostuvieron que el enoquiano les fue revelado como una parte de una serie de mensajes angélicos, cuyo propósito era elevar la magia humana hacia un nivel completamente nuevo, lo cual no hemos logrado para nada, creo. Siglos después ocurriría un episodio similar, de la mano del ocultista Aleister Crowley y sus contactos con el ominoso Ángel Aiwass. De aquellas comunicaciones nacería uno de los libros malditos más escandalosos de la historia, y bueno, es titulado El Libro de la Ley, o como en su idioma original dice Liber Alberlegis. Se escucha casi igual. El enoquiano sobrevivió en los diarios y cuadernos de John Dee y Edward Kelly, junto con algunas breves traducciones en inglés. Actualmente el enoquiano continúa siendo estudiado de cerca por varios lingüistas destacados, aunque con más detractores que seguidores. El enoquiano, ¡Hurra! el enoquiano, ¡Hurra! 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 El enoquiano es una lengua imaginaria que ha ganado tanta popularidad como descrédito. De hecho, incluso su nombre es inexacto. Ni John Dee ni siquiera Edward Kelly hablan jamás de enoquiano, sino de angelical, lengua celestial, lenguaje de los ángeles, la primera lengua del Dios Cristo, lenguaje sagrado, adánico y otros epítetos. La idea de que existió una lengua angelical antes del diluvio era algo bastante común en la época de John Dee, y no sin cierta lógica. Si los ángeles interactuaban eventualmente con la humanidad, como queda claro en muchos pasajes de la Biblia, entonces sería posible que esa interacción se diese en una especie de lengua común, un idioma bajo y degradado para los ángeles, pero notablemente complejo para nosotros los humanos. Algo difícil, supongo. John Dee sostiene que el enoquiano es en definitiva la lengua de Dios. ¡Por un demonio, lo que faltaba! El lenguaje que el creador utilizó para dar una forma objetiva a su mente, es decir, para crear el universo. Los ángeles son capaces de hablar esa lengua, al igual que Adán, pero no con los matices y sutilezas propias del paladar divino. O sea, somos como balbuceos al lado de ellos. Y los hombres, aún menos calificados que los ángeles, deben conformarse con una pronunciación áspera e inexacta. Las generaciones posteriores a Adán consideraron que el enoquiano no debía ser una lengua común, sino una lengua secreta, hablada y escrita únicamente por los sabios y sacerdotes, de modo que la escondieron. No manchen. Años después, Edward Kelly sostuvo que cada letra del alfabeto enoquiano representa las 49 puertas de la sabiduría, es decir, que la comprensión de cada símbolo es una especie de escalón espiritual y filosófico que el acólito debe recorrer para alcanzar el saber total. O sea, una máxima expansión del conocimiento. Haciendo una mirada escéptica sobre el asunto del enoquiano de John Dee, manifiesta algunas inconsistencias. Por ejemplo, todo el material recopilado parece separarse de las leyes conocidas, conformando estructuras fonéticas que no aparecen en ningún lenguaje hablado de la Tierra. Sin embargo, su sintaxis se acerca peligrosamente a la del inglés antiguo, al igual que la conjugación de verbos, ya que esto es algo muy extraño, si tomamos en cuenta que el heredero natural del enoquiano serían las lenguas semíticas. Otro paralelo que debilita la posibilidad de que el enoquiano sea una lengua no humana procede de la admiración de John Dee por la reina Elizabeth I,
En enoquiano la palabra reino se pronuncia londo, demasiado similar al nombre de la capital de un reino que por entonces se hallaba en serios aprietos políticos. No se la sabían, ¿eh? Para los que deseen seguir indagando en la vida de John Dee y Edward Kelly, y sobre todo en el enoquiano, conviene repasar algunas obras que los tienen como protagonistas, entre ellas Melmoth el Vagabundo y El Ángel de la Ventana de Occidente. Hasta pronto y los veré en internet, supongo.